Vamos arrancando, a ver si se conecta alguien más, después no hay problema, se puede ir sumando. Eso es lo bueno de estar, una de las poquitas cosas de estar virtuales. Bueno, les comento a ustedes, algunos de ustedes ya han estado participando de los seminarios transversales que venimos haciendo desde hace algunos años. La idea principal es dar a conocer las líneas de investigación y lo que está trabajando cada una de las investigadores del INSIUSA, y para este año el año pasado no hubo seminarios transversales, bueno, por sabidas razones, y este año teníamos ganas de retomar esa iniciativa, este espacio, a sabiendas también de las dificultades por ahí que tenemos todavía en estas circunstancias, que al final la virtualidad crea la ilusión de que podemos estar en varios lugares a la vez, pero no es tan así, se han multiplicado las actividades, y bueno, un poco eso también redunda a veces en la participación. Entonces este año abrimos de nuevo este espacio interno del INSIUSA para un poco conocer cuáles son los proyectos en los que el INSIUSA participa institucionalmente, relacionados con estos proyectos del PISA-COVID. Ahora se ha abierto, sabrán ustedes también, la nueva convocatoria a proyectos, que es interesante también para difundirlo y que haya alguna otra presentación. En este caso arrancamos en julio, y en este caso en septiembre está el segundo proyecto. Son 3 proyectos en los cuales está el INSIUSA involucrado en esta línea de investigación de los PISA COVID-19. En este caso estamos con el proyecto del sostén público a la supervivencia de hogares y unidades económicas en la urgencia, iniciativas, mediaciones y alcances de la asistencia en perspectiva comparada. Habíamos acordado, bueno, forman parte del grupo expositor de este nodo Virginia Mellado, Patricia Holguín, Lucrecia D'Agostino, Juliana Vilches Pereira, Gabriela Aguilar y Gabriela Vanella. Habíamos conversado que pudieran tener una presentación grupal de una media hora, 40 minutos, y luego podemos conversar un poco a través de preguntas y comentarios que quieran, alguna cuestión más a profundizar, bueno, lo que vaya surgiendo del intercambio. Entonces, ¿quién avanza? Voy a empezar yo, Mariano, y Dale, así yo Virginia. también, la idea es que presentar yo también el PowerPoint, que he incorporado los aportes de cada una de las chicas, así, bueno, cada una va presentando también sus cosas. A ver si voy a compartir pantalla, así iniciamos. A ver si puedo. Para que no me sale todavía la PowerPoint como siempre. Presentación, sí, no vemos todavía por acá. Así que no sé por qué nunca me sale como para compartir. Espérenme un segundo. Ahí está. Ahí estamos viendo, está empezando. Ahí está. Ahí está, bueno. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, como siempre, porque, bueno, ya con Caro y Mariano hemos estado en la organización, así que sé que es muy difícil estar ahí detrás con este tipo de actividades, así que les agradezco muchísimo, y bueno, también poder ir compartiendo un poco los avances de este proyecto. Bueno, como recién dijeron, el título que lleva el proyecto es El sostén público a la supervivencia de los hogares y unidades económicas en la urgencia, iniciativas, mediaciones y alcances de la asistencia en perspectiva comparada. La directora del proyecto general es Mariana Heredia, del IDAES, ella es socióloga, y nosotros hemos entrado el nodo 4,
de la región Cuyo para analizar el Gran Mendoza. Bueno, les voy a comentar un poquito cómo está integrado este proyecto a nivel general. Ustedes saben que, bueno, que esto fue una convocatoria que salió el año pasado para investigar la pospandemia. Bueno, finalmente estamos investigando en pandemia, así que, bueno, ha llevado una serie de desafíos bastante grandes el tema de todavía estar con algunas actividades en distanciamiento. Bueno, este proyecto está financiado por la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, y la unidad ejecutora, la unidad principal es el IDAE, UNSAM, que es la institución beneficiaria, ¿no? Hay 10 nodos, el primero que es justamente del IDAE, donde está Mariana, pero después hay algunos otros nodos que están investigando la zona del AMBA, la Universidad de Sarmiento, con Martín Armelino, el IDES con Claudia Daniel, después, bueno, hay un nodo en Córdoba, que lo dirige Silvia Morón, después hay un nodo en la Patagonia, que lo dirige Susana Vidós, un nodo en Chaco, que lo dirige María Yelen Flores, un nodo en Santa Fe, que lo dirige Gabriel Obradovich, de la Universidad del Litoral, un nodo en La Pampa, que lo dirige Andrea Yuch, y un nodo en Tucumán, que lo dirige Florencia Gutiérrez. Como verán, ya varios de ustedes los conocen, a estos investigadores e investigadoras, son sociólogos, historiadores, economistas, hay una serie digamos, bastante diversa de integrantes del proyecto. En el nodo local, nosotros iniciamos con un grupo bastante chico, que lo integrábamos, bueno, con Patricia, Lucrecia y Arnaud, pero justamente como éramos bastante chicos, decidimos hacer una convocatoria que fue bastante exitosa, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En realidad lo hicimos a través de la universidad, lo difundimos por ahí, y bueno, hubo bastante eco en la convocatoria, que lo que nos permitió reclutar una serie de graduados y estudiantes de las universidades que nos han ayudado enormemente en todo lo que es el trabajo de campo, y estamos tratando de llevar adelante una serie de actividades conjuntas. Y bueno, quedaron seleccionados en esta convocatoria Gabriela Aguilar, Gabriela Vanela, Juliana Vilches Pereira, que justamente van a ser las que van a hablar hoy y dar un poco el testimonio de la experiencia de investigación, pero también integran el equipo Lucía Salva, Daniel García, Rocío Tempesti, Mariana Brauer, Belén Nacht, Lisandro Vergara Modeo, Natalia Salinas y Mauro Castro. ¿Cuál fue un poco el problema de investigación, ¿no? Hay que pensar que este proyecto se presentó en agosto del año pasado, con una convocatoria que fue también bastante exitosa. Bueno, varios de ustedes conocen que se presentaron más de 100 proyectos y se financiaron solamente 19, así que la selección fue bastante ardua. Y básicamente lo que nosotros tratábamos de ver fue justamente cuál era el impacto, ¿no?, de la pandemia de COVID-19, que justamente fue un shock inédito, ¿no?, a las actividades laborales y económicas de la Argentina, y que se pusieron de manifiesto estos impactos sobre las condiciones vulnerables de muchas empresas y hogares, y que desestabilizaron a empresas y hogares que no habían requerido anteriormente de la ayuda estatal. Una de las grandes cuestiones que estamos viendo con el análisis de beneficiarios es que justamente mucha de esta población es la primera vez que accede a beneficios del Estado de este tipo, ¿no? Bueno, entonces por eso el eje estuvo en las políticas públicas, ¿no? Analizar las políticas públicas. Nosotros entramos en la convocatoria dentro de esa ventana, ¿no? Hay que recordar que había 4 ventanas disponibles para presentar proyectos, y nosotros entramos dentro del eje de Estados y políticas públicas. Y bueno, nosotros la idea era justamente para comprender las consecuencias negativas de esta situación de excepción, el Estado adoptó en tiempo récord una batería compleja de políticas públicas. Algunas destinadas a la reproducción material de unidades domésticas y productivas, instituyendo una distribución del trabajo entre sus distintos niveles de gobierno. Por eso nosotros nos focalizamos básicamente en el IFE y en el ATP y en sus mediaciones,
pero el proyecto también trata de buscar, digamos, de hacer una base de datos sobre las políticas provinciales y municipales también, o sea que la idea es tener todo el abanico de batería de herramientas que usó el Estado justamente para sostener a las unidades y a las empresas. Entonces, bueno, la base de este proyecto es el IFE y el ATP, porque consideramos que fueron las políticas nacionales más tempranas, masivas y directas que adoptó el gobierno nacional, bajo este imperativo del distanciamiento social. Y lo que nos interesaba ver era un poco las mediaciones técnicas y humanas que se llevaron adelante en estas políticas. Entonces, bueno, planteando, la idea era ver justamente en perspectiva comparada, ya que éramos 10 nodos los que integramos el proyecto, somos 10 nodos los que integramos el proyecto, cuáles fueron las iniciativas, las mediaciones y los alcances de estas políticas de asistencia. En ese marco, bueno, el objetivo general del proyecto se propone analizar en perspectiva comparada las iniciativas, mediaciones y alcances de la asistencia pública a hogares y unidades económicas adoptados por el Estado Nacional y los gobiernos subnacionales en distintos aglomerados urbanos del país, con el fin de sostener su supervivencia en las circunstancias críticas desatadas por la pandemia de COVID-19 a partir de marzo del 2020. Recalco en particular el tema de los aglomerados urbanos, digamos, nosotros ahí tuvimos todo un debate en el proyecto sobre qué unidad de análisis tomar, y finalmente decidimos que los aglomerados urbanos nos permitían ver un poco, digamos, lo que pasaba en las ciudades, que era digamos, donde había habido un impacto mayor de la pandemia de COVID, pero también, como en el caso, por ejemplo, del Gran Mendoza, que fue el que elegimos nosotros, también lo integran ciertos departamentos que nos permiten ver también qué es lo que pasa en las zonas rurales, ¿no? Así que bueno, sobre eso voy a volver un poco con los resultados generales. Y los objetivos específicos, este objetivo general se desdobla en 5 objetivos específicos, de los cuales vamos a presentar algunos avances preliminares ahora, que el primero es producir un diagnóstico del impacto de la crisis sobre las condiciones de reproducción material de las distintas poblaciones, unidades económicas de cada uno de los aglomerados urbanos. El segundo objetivo, en este objetivo, el objetivo número 1 ha estado a cargo de Patricia Holguín, que ella ha llevado adelante, está haciendo el informe de este impacto de la crisis económica, y bueno, que enseguida nos va a presentar un poco lo que han estado haciendo en ese objetivo. El objetivo 2 tiene que ver con identificar las principales políticas públicas adoptadas a nivel nacional, provincial y municipal para sostener materialmente a las unidades domésticas y productivas. En este caso ha estado a cargo de Lucrecia D'Agostina, que ella ha, digamos, coordinado el trabajo con algunos graduados integrantes del proyecto, que han llevado adelante la construcción de una base de datos que también va a presentar dentro de un ratito. Y bueno, y el objetivo 3 y 4, que tienen que ver específicamente con las políticas nacionales, con el IFE y el ATP, justamente poniendo en el foco en las políticas de ingresos hacia los hogares, y el IFE y en las políticas de sostén a las unidades productivas y el ATP, analizar las normativas, así como las principales mediaciones que intervinieron en el proceso de asignación de los ingresos a los hogares y empresas en los aglomerados considerados. Y finalmente, en este caso nosotros, allí la coordinadora he sido yo, de estos objetivos 3 y 4, y básicamente lo que hemos hecho aquí es hacer entrevistas en profundidad a beneficiarios tanto de IFE como de ATP. También enseguida voy a presentar algunos resultados preliminares. Y el objetivo 5, que bueno, es el que vamos a hacer una vez que tengamos analizado, hecho todo el trabajo el trabajo de campo ya terminado, digamos, vamos a hacer un estudio comparativo entre todos los aglomerados urbanos, que bueno, eso pensamos hacerlo ya en diciembre. Esperen que... Bueno, en cuanto al diseño metodológico,
Bueno, nosotros hicimos un diseño multimétodos centrado en el estudio de los aglomerados urbanos. Básicamente el objetivo número 1 se realizó a través de... ¿me escuchan, no? Sí. Sí, perfecto. Bueno, el objetivo 1 lo hemos analizado a través de fuentes estadísticas y registros disponibles. Estamos haciendo todo un seguimiento de todas las políticas, de todas las estadísticas que hay disponibles. Justamente la base de esto es tratar de unificar, aunar información que se encuentra generalmente muy dispersa, ¿no? Estamos incorporando información producida tanto por los municipios como del gobierno provincial, y todas las bases de datos nacionales que nos están permitiendo construir un informe que está a cargo de Patricia. En el objetivo número 2 estamos haciendo un relevamiento documental y periodístico de las principales medidas adoptadas a nivel provincial y municipal, todo lo que tiene que ver con medidas de supervivencia de unidades domésticas y productivas, ¿no? Por ejemplo, exención impositiva, todo lo que tiene que ver con políticas alimentarias, bueno, toda una serie de dispositivos que crearon tanto el gobierno provincial como los municipios para sostener a los hogares y a las empresas. Bueno, y después en el objetivo 3 y 4 hemos una metodología cualitativa. Justamente la idea de hacer basada en entrevistas en profundidad a beneficiarios y a mediadores, o sea, referentes sociales, gente que ayudó, por ejemplo, a inscribir a las personas en el ANSES o la FIP, ¿no? Por ejemplo, los contadores, por ejemplo, que también los hemos considerado como los mediadores supremos del ATP, ¿no? Y el análisis de la experiencia de cómo vivieron estas políticas, ¿no? Y a través de esto, la idea es justamente ver un poco las zonas grises, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre lo que conoce el Estado a través de las estadísticas y lo que realmente sucede, digamos, en la experiencia concreta de estos beneficiarios, ¿no? Bueno, sabemos básicamente porque hicimos un encuentro muy interesante en marzo de este año, justamente con algunos especialistas, bueno, Agustín Salvia, gente que trabaja también en el INDEC, bueno, una serie de especialistas que nos mostraban justamente las deficiencias que tiene el aparato estadístico argentino para conocer, digamos, la situación de cada uno de los hogares. Y bueno, la idea del proyecto es ver, digamos, estos desfasajes, ¿no? Entre lo que nos muestran las estadísticas y la experiencia concreta de las personas que reciben la ayuda. Y bueno, y finalmente, en el objetivo 5 vamos a hacer una comparación sistemática del impacto de la pandemia, las políticas adoptadas y la experiencia de la asistencia en distintos aglomerados del país. Bueno, en el objetivo 1 le voy a dar la palabra entonces un rato ahora a Patri, que nos va a contar un poco lo que han estado llevando adelante en el objetivo 1 y los avances del informe que está elaborando. Bueno, gracias Virgen. Buenos días a todos. Bueno, Virgi ya presentó el objetivo. Lo primero que yo quiero decir es que, bueno, en este caso también se trabajó de manera coordinada. Hubo algunas reuniones, digamos, en el inicio del proyecto que tenían que ver con diseñar algunos ejes para pensar, digamos, cómo íbamos a hacer este diagnóstico socioeconómico de los distintos aglomerados. Y en relación con eso, digamos, decidimos avanzar en algunas dimensiones, ¿no? En las dimensiones productivas, que es un poco de lo que yo voy a hablar ahora rápidamente. Les voy a comentar algunos de los avances que tenemos hasta ahora. Otras de las dimensiones tenían que ver con mirar un poco qué había pasado en el mercado de trabajo. Otra de las dimensiones con analizar el mundo de las empresas, con información disponible que tenemos. Y otra de las dimensiones muy interesante para nosotros, que fue el tratar de construir inclusive algunos indicadores vinculados a las condiciones de vida de la población y ver cómo la pandemia impactó bueno, en las condiciones de vida en general. Y yo acá quiero reforzar lo que acaba de decir Virginia, ¿no? El problema de las estadísticas, que bueno, en el caso con lo que yo les voy a presentar ahora, se ve, es bastante claro
digamos que estamos en un muy mal punto de partida, ¿no? Y ese mal punto de partida también se refleja en la calidad de las estadísticas que tenemos para medir procesos económicos, o sea, los resultados de los procesos económicos y sociales, y esto se ha agravado también durante la pandemia, ¿no? Tenemos uno de los instrumentos fundamentales, casi el único que hay para mirar de manera comparada en los distintos aglomerados del país, temas vinculados a empleo, a ingreso, como es la encuesta permanente de hogares que elabora el INDEC. Bueno, una encuesta que no se pudo levantar de manera presencial, como se ha hecho habitualmente, ¿no? Desde los años 70, desde que inició esta encuesta, sino que durante el 2020 se realizó de manera telefónica, con muchísimos problemas, con muy bajo grado de respuesta, con muchísimos problemas con la muestra, ¿no? Con la que se estaba trabajando. Entonces, bueno, eso ya nos hace dudar muchísimo de la calidad de los datos que tenemos, que además son casi los únicos, ¿no? En términos de esos indicadores, para mirar qué pasó desde el inicio de la pandemia. Nosotros tenemos en Mendoza otro instrumento que yo creo que es muy valioso, que es un indicador sobre condiciones de vida que elabora la Dirección de Estadísticas de la provincia, que depende del Ministerio de Economía, y que ellos mismos, digamos, hacen sus propias encuestas, desde elaborar el formulario hasta ir al campo, y bueno, es una onda que se hace habitualmente 2 veces por año, y ellos durante la pandemia redujeron las dos a una sola onda, pero lo hicieron de manera presencial, ¿no? Entonces salieron los encuestadores al campo, redujeron las unidades, digamos, que fueron encuestadas, la muestra fue más chica, pero aún así creemos que, bueno, esa información, digamos, no perdió tanta calidad como lo que ocurrió con la encuesta permanente de hogares. De hecho, en el mismo, o sea, si uno entra a la página del INDEC, hay un informe metodológico que se publica habitualmente con las distintas ondas de la encuesta, donde advierte seriamente sobre la calidad de los datos, justamente por esto que les estoy comentando. Entonces, ese es un primer problema grave, ¿no?, que tenemos para realizar un diagnóstico socioeconómico, donde necesitamos contar necesariamente con indicadores, más allá de que eso pueda complementarse, por supuesto, con otra información más de tipo cualitativa o que viene de otros lados, ¿no? Pero la información pública es central. En relación con el proceso económico, ¿no? Si miramos los indicadores habituales, ¿no? Los que miramos siempre para ver cómo está el desempeño económico de cualquier unidad económica, de la provincia de Mendoza en particular, lo que hicimos es tomar un poco de perspectiva histórica y mirar un poco, bueno, tratar de ver en qué punto estábamos cuando se inició la pandemia, ¿no? Entonces, si miramos desde el último cambio estructural en la economía argentina y en Mendoza en particular, que fue la crisis del 2001-2002, a partir de ese momento lo que vemos, ustedes ven en este gráfico, en barras, en valores absolutos, digamos, el Producto Bruto Geográfico de la provincia en términos per cápita, van a ver que tiene como un leve aumento hasta la crisis del 2008-2009, que esa fue una crisis internacional que impactó fuerte en la economía argentina, una etapa de estancamiento, y después empezó la caída, más, o sea, un poco intermitente, después de los problemas, bueno, del cepo, después del 2014, perdón, del 2012, donde empezaron a acelerarse también el incremento de los precios y los problemas en el mercado cambiario, y después lo que vemos en los años previos a la pandemia, bueno, es un proceso recesivo mucho más claro, ¿no? Que, bueno, estábamos todos conscientes cuando empezó la pandemia que estábamos en ese proceso, con un producto que había caído, digamos, en el 2018 en relación con el año anterior, casi el 1%, en el 2019 cayó casi el 2% o el 1,5%, y tenemos en el 2020 una caída del 7%, es decir, ese sí es el impacto de la pandemia, ¿no? El 7% del Producto Bruto, es decir, eso es una enorme destrucción de riqueza que tiene pocos antecedentes en el siglo XX, aún en crisis profundas, digamos, los antecedentes son bastante pocos. Y si uno mira, digamos, el desempeño de Mendoza en términos comparados con el promedio nacional, que eso a mí me parece que es un indicador interesante, lo que vemos es que a Mendoza le ha ido bastante mal desde el 2004 en adelante, porque, digamos, aún cuando la economía argentina no ha tenido procesos en general importantes de crecimiento después del 2009, a la economía de Mendoza, si la miramos en esa línea azul que está ahí, en términos del PBI nacional, vemos que le ha ido peor, ¿no? Ese indicador es descendente, porque quiere decir que cuando creció, Mendoza creció menos que la nación, y bueno, y cuando cayó, en ese sentido también cayó más, digamos, que la nación.
hubo un proceso como de estabilización de esa caída en la recesión anterior al inicio de la pandemia. Entonces acá, digamos, tenemos como 2 o 3 cosas, digamos, para decir como primeros avances, no digamos como resultado, pero como primeros análisis, ¿no? Bueno, claramente la recesión había comenzado antes, no estábamos en ese problema. La economía había tenido un problema para iniciar un crecimiento más o menos estable después del 2008-2009. La magnitud del descenso del 2020, este 7% que yo les mencionaba, tiene antecedentes, digamos, bastante lejanos, ¿no? Inclusive las de la crisis del 80-81, que fue una crisis enorme en Mendoza, o la del 75, ¿no? La crisis del Rodrigazo, que también generó un derrumbe, son difícilmente comparables porque además tenían que ver en ambos casos con crisis institucionales más profundas, ¿no? Entonces, también, digamos, es difícil encontrar un punto de comparación. Por otra parte, lo que veíamos con esta comparación con el promedio nacional es un constante deterioro, y acá yo quiero llamar la atención sobre una novedad, ¿no?, que aparece en la economía de Mendoza en el 2020, que es que por primera vez en su historia los servicios pasaron a representar la principal actividad económica en términos de porcentaje, ¿no?, en el PBG, principal actividad económica de la provincia, ¿no? En las últimas décadas había sido el comercio, y antes de eso, durante muchas décadas, había sido la industria. Esto tiene una particularidad, ¿no?, que si nosotros vemos ese desempeño después de la crisis del 2001, es decir, del 2004 en adelante, lo que vemos es que la economía creció por el comercio y por los servicios que iban avanzando, pero ese tipo de actividad generó un crecimiento que era menor que el promedio nacional, ¿sí? Por eso me interesa llamar la atención sobre esto, porque después vamos a volver sobre la industria. ¿Me podés pasar, Virgi, por favor? Bueno, otra manera de mirar qué pasó con la producción, y de una manera más dinámica, es decir, si nosotros queremos mirar el año 2020, adentro del 2020, en los distintos meses que pasó, no hay muchos indicadores, o sea, no tenemos mucha información para hacer eso, lamentablemente, pero una forma que es bastante interesante es mirar qué pasó con la recaudación del impuesto a los ingresos brutos, que es el principal impuesto que recauda la provincia, a tal punto que es el 70% de la recaudación total de impuestos de la provincia. Y además la provincia de Mendoza no está tan mal en el ranking nacional porque el 50% de sus recursos son propios, es decir, que del Estado nacional y de transferencias, y no solamente transferencias, sino de coparticipación, etc., recibe el otro 50%, pero más del 50% son recursos propios. Y de ese 50%, el 70% es ingresos brutos. Entonces, cuando uno ve y se mete adentro de ingresos brutos, bueno, ¿cuáles son los sectores que más contribuyen? Lo que vemos es que los sectores que más contribuyen, bueno, lógicamente son los sectores que tienen más participación en el PBG, ¿no? Hay es bastante lógico eso: el comercio, entidades financieras y la industria. Ahora, dentro de comercio es el comercio mayorista, dentro de los servicios en términos generales es entidades financieras, es decir, son dos sectores muy concentrados, ¿no?, donde no hay muchas pequeñas y medianas empresas, y la industria manufacturera, en último lugar, que sí es un sector bastante más diverso. Y acá también quiero llamar la atención sobre, primero, el gráfico, que se ve claramente la dinámica de la pandemia, ¿no? En el marzo, cuando empiezan las restricciones, marzo y abril es la caída más fuerte en la recaudación, que está acompañado de un índice de movilidad que publica también el Ministerio de Hacienda, que tiene que ver justamente con cómo se ve la recaudación en función de la posibilidad de realizar actividades, ¿no? Y bueno, a medida que se fueron librando las actividades, la recaudación se fue recuperando. Cuando hubo de nuevo medidas un poco más restrictivas, volvió a caer, ¿no? Eso es lo que se ve en ese gráfico. Y por otra parte, vale la pena también decir que más o menos en Mendoza hay unos 200.000 contribuyentes de ingresos brutos. De esos 200.000 contribuyentes, 1.100 son los que figuran como grandes contribuyentes, y esos grandes contribuyentes aportan el 50% de ingresos brutos, y que además pertenecen a esos sectores. Es decir, que esto además muestra el grado de concentración, digamos, que no se ve en otros indicadores como en el PBG, que tienen estos sectores en el interior, ¿no? O sea, son sectores en donde, mejor dicho, es una economía que con el tiempo, a medida que se han ido profundizando las crisis económicas, que ha tenido impacto, bueno, también la crisis macroeconómica general para generar dinámicas de crecimiento provincial, bueno, una de las consecuencias que hemos visto de eso tiene que ver con una economía que se ha ido concentrando cada vez más
donde los sectores más concentrados son los que van avanzando, y además son los que tienen mayor impacto también en términos de generación de ingresos, ¿no? Es decir, que la posibilidad que tienen las pequeñas y las medianas empresas de generar un tejido, digamos, productivo, un tejido social que se articule con el empleo, bueno, que eso es lo que pasa en todas las economías del mundo que funcionan más o menos bien, bueno, esas posibilidades se han achicado, digamos, en el último tiempo. ¿Me pasás, Virgi, por favor, a la siguiente? Bueno, acá sintéticamente lo que vemos es la composición del valor agregado, y ahí se ve, en esas flechas que yo marqué, bueno, cómo creció servicios. Dentro de servicios, ojo que ahí está el sector público, es decir, servicios también crece porque ahí es donde está el Estado. Y después las otras actividades sí que crecieron fueron establecimientos financieros y un poquito industria. Y acá también, fíjense en rojo, yo he puesto las variaciones porcentuales, es decir, las tasas, qué pasó con las caídas durante la pandemia. La última columna, 2020-2019, muestra la pandemia. Fíjense que todos los sectores económicos cayeron, o sea, tuvieron menor actividad, menos establecimientos financieros, que tuvo 1,2% de crecimiento, y la industria, que prácticamente estuvo estancada, es decir, pero por lo menos no cayó. Eso es muy importante porque fíjense que este sector, el sector financiero, que es un sector concentrado y que además ha estado totalmente desarticulado de las políticas vinculadas a todo esto que nosotros estamos estudiando, que es la asistencia a las empresas y a los hogares. Ustedes saben que, bueno, acceder para las empresas o para las personas a créditos es muy difícil, digamos, es un mercado que se ha achicado mucho. Bueno, eso también nos está diciendo de este funcionamiento que tiene que ver con una economía mucho más concentrada. Sí, el sostenimiento de la industria muestra claves también interesantes para mirar, y acá yo puse cuidado porque hay muchas actividades económicas vinculadas a la producción de bienes o de servicios que no han caído, no porque han producido y han podido mantener en el ejercicio del año sus niveles relativamente estables de producción, sino porque muchas veces han liquidado, con lo que pasó por ejemplo con la industria vitivinícola, han liquidado stocks de años producidos en años anteriores, es decir, han usado producción de otros años. Entonces esa caída también muestra, o ese estancamiento hay que tomarlo entre pinzas, porque si no hubieran tenido esos stocks acumulados, hubieran caído, ¿no? Vamos, Virgi, por favor, a la siguiente. Bueno, y acá para mirar rápidamente el empleo privado, fíjense que el empleo privado ha caído en todos los sectores económicos. Donde más cayó fue en la construcción, pero en los sectores que tienen mayor peso, el sector que más cayó fue la industria. Aún así, dentro de la industria vitivinícola, el empleo se mantuvo bastante estable. Fíjense que el empleo cayó el 6,8% en Mendoza, se perdieron 18.000 puestos de trabajo. Es un porcentaje muy similar, y es natural, o sea, es razonable que así sea, a la caída del PDG. Vamos, Virginia, a la que sigue, por favor. Bueno, entonces lo que yo quiero decir para cerrar es que lo que vemos es una relación muy fuerte entre lo que pasó, entre lo que pasa dentro de la estructura económica, dentro de la estructura productiva, que es lo que vimos con el indicador del PBG. Hay una relación con la recaudación de ingresos públicos provinciales vinculadas a esa actividad económica, es decir, son los sectores que tienen mayor peso los que más aportan al Estado provincial. Esos aportes son muy importantes porque el Estado provincial se financia en un 50% con esos aportes, y por otra parte, también los sectores de empleo, digamos, o sea, el empleo que más cayó fue el vinculado a los sectores que, por supuesto, más se derrumbaron y que tenían más peso específico en la economía. Entonces, estos cuatro sectores, servicios, comercio mayorista, establecimientos financieros e industria manufacturera, explican esta dinámica, ¿no?, en la economía, por lo menos en este periodo que estamos analizando. Ahora, muy importante, hay diferencias adentro de cada sector. Si ahora, para cerrar, yo quería ponerles el ejemplo de la industria manufacturera, vigilamos a la última, por favor, que es el ejemplo de la industria, y ahí pasa otra más porque va a aparecer un cartel, ahí está, el del sector vitivinícola. Y acá quiero llamar la atención, el sector vitivinícola ha sido históricamente el sector más dinámico de la economía de Mendoza desde fines del siglo XIX, excepto por supuesto en los momentos de las grandes crisis. Es un sector muy heterogéneo, ¿no?, de grandes empresas, pero un sector también muy grande de pequeñas y medianas empresas, muchos con grandes problemas de desequilibrios y de desigualdad, problemas graves de distribución del ingreso que también son históricos, y que eso es una deuda pendiente desde mi punto de vista
de la industria vitivinícola, pero al mismo tiempo es un sector que, si uno lo mira desde fines del siglo XIX, es un sector que encuentra oportunidades en las crisis, ¿no? Entonces lo que uno ve en general en la industria vitivinícola, nosotros hemos hecho entrevistas a distintos tipos de empresas, y en general las empresas han podido, a través de estrategias vinculadas a capacidades innovativas, a saber gestionar también los problemas de crisis, han podido irse acomodando, a pesar de que, por supuesto, hay muchas que han tenido muchos problemas, pero en general, digamos, es un sector que en términos de los indicadores muestra que por lo menos están superando la pandemia sin derrumbarse, ¿no? Que no es poco, digamos, en el contexto que les acabo de mostrar. Bueno, la industria manufacturera en general aumentó un poquito su participación en el PBG. Dentro de la industria, los que más aumentaron fueron la elaboración de bebidas y el petróleo. No se perdieron puestos de trabajo en general de manera significativa en la industria vitivinícola en particular, y esto tuvo que ver, bueno, con una serie de cuestiones, pero yo quiero destacar dos cuestiones que en general influyen en los mercados, ¿no? Por un lado, la declaración de actividad esencial que lograron muy temprano las asociaciones empresariales, digamos, negociaron con el Estado provincial para que reclamara eso al Estado Nacional, y lo lograron muy temprano, les permitió seguir operando, o sea, seguir trabajando y no parar sus actividades. Y por otra parte, tuvieron un aumento de la demanda, ¿no? Un aumento de la demanda porque se generaron más oportunidades de consumo, la gente estaba en sus casas, entonces aumentó el consumo per cápita de vino en la Argentina, y una cosa parecida pasó en el mundo, entonces las exportaciones de vino también aumentaron. Entonces, los dos elementos que influyen en general el funcionamiento de los mercados, por el lado de la oferta y la demanda, les dieron un contexto más o menos favorable, entre comillas, en este contexto de crisis, para sostener sus niveles de actividad. Bueno, esto es en general lo que yo les quería contar, algunas de las cuestiones en las que hemos avanzado en este tiempo. Gracias. Bueno, tomo la palabra, Virgi. Sí, sí, Luque, justamente estaba buscando el micrófono para... bueno, ahora vamos a presentar entonces el objetivo 2, que está a cargo de Lucrecia, para que nos cuente un poco los avances en esa dirección. Bien, como anticipó Virginia, el objetivo 2 estuvo orientado a identificar las principales políticas públicas a nivel nacional, provincial y municipal para sostener materialmente las unidades domésticas y productivas. Y como también anticipó ella, la lupa estuvo puesta en los aglomerados urbanos. En el caso del pequeño grupo que trabajamos en el objetivo 2 en Mendoza, nos centramos en las políticas provinciales y municipales. Y en general, digamos, la investigación sobre las políticas lo que da cuenta es que la centralidad que tuvieron el ATP y el IFE, o sea, son dos políticas nacionales, y en todo caso lo que aportó la provincia y lo que aportaron los municipios fueron acciones, si se quiere, más accesorias o más puntuales para acompañar el proceso. Tanto en el caso del IFE como en el ATP, la gestión de esas políticas fue muy centralizada, o sea, no, a diferencia de otras políticas como sanitarias, como puede ser la campaña de vacunación que encontró a nación, provincia y municipios trabajando juntos. En este caso no hubo un trabajo coordinado o concurrente donde participaran las distintas jurisdicciones, sino que fueron las grandes políticas, esas dos, y manejadas centralmente por nación. Seguramente Virginia va a ampliar eso después. Entonces, bueno, ¿qué nos tocó? Mirar qué más había fuera de estas políticas principales. Identificamos distintos tipos de políticas, siempre pensando en el sostenimiento material, ¿no? de familias y de unidades productivas. Ahí está la tipología inicial. Intentamos identificar políticas de asistencia para emprendimientos de la economía social, compensaciones salariales y bonos, créditos tanto otorgados a familias como unidades productivas, exenciones impositivas,
prórrogas, moratorias y regularización, planes para regularizar deudas con el fisco, políticas de distribución de bienes y servicios, y provisión de alimentos, digamos, provisión de alimentos, y en la distribución de bienes y servicios, otro tipo de elementos, desde, por ejemplo, vinculado a la cuestión sanitaria también, ¿no? La distribución, por ejemplo, de alcohol en gel, de insumos de limpieza, que de algún modo, ¿no?, también contribuyeron a un ahorro en las familias. Políticas de precios máximos, rebajas o congelamiento de tarifas, subsidios, provisión directa de ingresos y servicios de apoyo a unidades productivas. Esto fue como la tipología inicial sobre la cual, a partir de la cual iniciamos el relevamiento. ¿Querés pasar, Virgi, la próxima? Bien, las indicaciones iniciales fueron trabajar sobre fuentes, dos tipos de fuentes, fuentes oficiales y sobre la prensa local. En relación a las fuentes oficiales, indagamos en distintos repositorios, centralmente en el Boletín Oficial de la provincia, donde además de presentarse las políticas provinciales, también los municipios son incorporados ahí, las acciones de los municipios. La información contenida en las páginas web institucionales, y en este caso fue muy importante la existencia de separatas o secciones sobre COVID-19, y también, por otro lado, la existencia de buscadores, que no todos los municipios lo tienen, pero la mayoría de ellos sí. Entonces, cuando eso estuvo, también facilitó mucho la tarea, ¿no? Ahí abajo están las palabras claves que utilizamos, y bueno, por un lado fue la búsqueda por palabras clave y también un barrido, digamos, por fuente. Las redes sociales, en este caso fueron importantes para el caso de aquellos municipios cuyas páginas web no tenían buscador o no tenían mucha información. Por ahí también nos pasaba que buscamos en las páginas web y prácticamente no había, o sea, había políticas, pero estaban más enfocadas a ciertos cuidados sanitarios y no tanto al sostén material. Y entonces en esos casos acudimos más a las redes, fundamentalmente a la red social Facebook. Y los digestos normativos, en aquellos casos, digamos, que los tuvieran disponibles, digestos digitales, para consultar ordenanzas municipales y resoluciones municipales. Bueno, esto nos permitió acceder a decretos, a resoluciones, disposiciones, leyes, ordenanzas, actos administrativos. Originalmente la orientación brindada, digamos, desde la coordinación más general del objetivo 2 fue centrarnos en las acciones y en las fuentes referidas a acciones del Poder Ejecutivo, pero después eso se transformó en un piso, digamos. También nos permitieron abrir la mirada y la búsqueda tanto a la legislatura como a los consejos deliberantes. Entonces eso amplió un poco el foco de búsqueda. Bien, y por otro lado, bueno, la identificación de notas, de publicaciones, material de difusión, centralmente publicado en las páginas web y en las redes, y la realización de algunas entrevistas, que si bien, o sea, acá como que empiezan también como a articularse o a dialogar los distintos objetivos específicos del proyecto. Las entrevistas a mediadores que mencionó Virginia recién, también nos permitieron completar alguna información, digamos, y es parte de todavía, digamos, un proceso que está en curso. O sea, en el caso, a diferencia del objetivo 1, en este caso todavía estamos como trabajando sobre este objetivo. Entonces, lo que presento más que nada es contar lo que hicimos antes que algún resultado definitivo. Las entrevistas que todavía se están realizando también nos permiten ir completando esta parte del relevamiento. Se espera lograr con esto tener un mapa de las principales medidas adoptadas, tanto por los gobiernos nacional, provinciales y municipales, y al mismo tiempo una base de datos, que es una matriz, donde para cada política se identifica la denominación, bueno, por supuesto la jurisdicción, el vínculo político de la jurisdicción principal con las que están comprendidas dentro de un territorio, ¿no? Entonces,
la relación, digamos, oficialismo-oposición, y sobre la política, la denominación, los objetivos, información general del presupuesto, destinatarios, cuántos estaban previstos y cuáles son los efectivamente alcanzados, cuáles son las reparticiones públicas que están comprometidas y las personas, los responsables y las responsables a cargo de esas instituciones, la identificación de los procedimientos establecidos para acceder a los beneficios de esa política y la duración. Esa es como la información, digamos, que organiza la matriz que estamos completando. En muchos casos, y al trabajar con fuentes oficiales y con documentos que señalan el inicio de una política, no hemos podido acceder al presupuesto efectivamente utilizado, la cantidad de personas a las cuales se llegó. Porque es información que además no suele publicarse en una web institucional, salvo algún informe de gestión aislado. Bueno, esa es más o menos la estructura de la matriz. Es una matriz grande, entonces bueno, era difícil mostrarla ahí, pero básicamente para Mendoza hemos relevado unas 70 políticas, entre provinciales, políticas provinciales y municipales, y es un conjunto bastante heterogéneo, ¿no? Eso también es como parte, hay que tomarlo con algunos recaudos esta base, y es parte de lo que sigue, porque acá va como en cada filo una política, pero ahí aparece mezclado políticas que han sido de gran impacto, como en Mendoza Activa, con políticas que han tenido una escala menor y un alcance mucho más reducido, digamos, y una intervención más puntual. No sé, por ejemplo, un municipio prorrogando el pago de las tasas 30 días, ¿no? O sea que hay como ahí diferencias de escala que seguramente en lo que queda del proyecto nos tocará analizar. Pasa así a la siguiente. Bueno, de estas 70 políticas, centralmente, bueno, mayoritariamente han sido aportadas por los municipios, pero como digo, hay que tener en cuenta la heterogeneidad de esa base de datos, ¿no? Y el peso relativo, que bueno, no necesariamente 60% significa más impacto que ese 40% que aportó la provincia. Y ahí en esa tabla lo que está es de acuerdo a esa tipología inicial, la distribución, ¿no? Como es una lectura como muy inicial, porque, bueno, insisto, esta la base la completamos y la enviamos en el mes de agosto, y en este momento está siendo revisada y analizada por quienes coordinan a nivel general el objetivo 2. Pero, bueno, centralmente en la provincia han sido significativas las prórrogas, las moratorias y regularizaciones de algunos impuestos, como ingresos brutos, que recién comentaba Patricia, y eso se ha ido como sosteniendo a lo largo del año, se ha ido renovando, digamos, esa política. Y en el caso de los municipios, los servicios de apoyo a unidades productivas. En muchos casos los municipios no desarrollaron políticas en el sentido de una intervención planificada, con recursos, con los destinatarios y con un peso significativo en el territorio, sino más bien actividades para acompañar a las políticas provinciales en el sentido de brindar algunas capacitaciones sobre Mendoza Activa, sobre ATP, capacitaciones en relación al comercio electrónico, en algunos casos con herramientas muy sencillas, ¿no? A veces con incorporar alguna sección en una página ya existente, algún banco de comercios que ofrecen sus catálogos a través de la página del municipio. Ese tipo de acciones han sido las que más hemos, digamos, identificado. Al mismo tiempo, algunas capacitaciones sobre comercio electrónico y también de entrenamiento, digamos, laboral, digamos, y enfocadas en cómo sostener el empleo en un contexto de crisis.
Quizás digo también aprovechando las herramientas de educación virtual, digamos, las plataformas que también el año pasado como hicieron un boom, no solamente en el ámbito educativo, sino también en la gestión pública. Así que bueno, está en proceso y esperamos completarlo, como dije recién, alguna parte de la matriz con, a partir de las entrevistas, etc. Y lo último que quería decir, que es quizás también una limitación a la hora de identificar controversias, que era como otro punto, ¿no? Decir, bueno, a ver qué impacto tuvo una política en cuanto a la discusión política y al debate social. Ahí no nos resultó sencillo, porque en general al trabajar con fuentes oficiales no dejan ver estas tensiones, y en el caso de la prensa local, en muchos casos, en la mayoría de los casos diría, estas políticas no fueron muy discutidas, ¿no? Por ahí las discusiones se centran más en las políticas nacionales, y en el caso de las políticas provinciales y locales, cuando aparecen en los diarios, si es que aparecen sobre todo las municipales, se limitan a reproducir la información básica para acceder a los beneficios que proponen. Así que bueno, eso en cuanto al objetivo 2. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lucre. Bueno, y ahora les vamos a presentar muy sintéticamente los objetivos 3 y 4, que son justamente en los cuales estamos haciendo los análisis sobre los beneficiarios de IFE y ATP, y los mediadores también, que bueno, esto en combinación con el objetivo 2, que justamente tiene que ver con entrevistar a funcionarios, referentes sociales, territoriales, que tuvieron, digamos, un cierto rol en el diseño y en la implementación de estas políticas. Así que bueno, les voy a comentar un poco cuál es la situación actual. Nosotros ahora, en este momento, ya estamos prácticamente con el trabajo de campo realizado, y estamos trabajando en forma conjunta el tema de la codificación de esas entrevistas, y se van a realizar de aquí a fin de año 4 encuentros que tienen que ver con, digamos, analizar ciertas ejes para interpretar esas entrevistas, y uno tiene que ver con los números públicos y la legibilidad de la sociedad a distancia. Este encuentro ya se llevó adelante, fue esta semana, en donde siempre lo que hacemos es tratar de invitar a algún especialista en el tema, como para que poder, digamos, a darnos un debate sobre el tema, por ejemplo, en este caso, que fueron las estadísticas y los grises entre lo que es la experiencia, la estadística oficial y la experiencia de los beneficiarios. El segundo encuentro, que va a ser a finales de septiembre, sobre las situaciones de excepción y los dilemas de justicia. El tercer encuentro, que va a ser durante octubre, sobre las regulaciones, sus traducciones y sus mediadores. Y el último encuentro, que va a ser en noviembre, fines de noviembre, el federalismo y la división del trabajo asistencial. Justamente las próximas etapas del proyecto van a estar vinculadas justamente a completar estos relevamientos, el informe que describió Patricia, lo que trabajó también Lucrecia sobre la matriz, y nosotros con el tema de las entrevistas, la codificación y el análisis y el armado de los informes por objetivos. En octubre la idea de precisar justamente y discutir los hallazgos, y hacia finales de noviembre y diciembre ya tener elaborados los informes finales que tenemos que presentar ante agencia. Bueno, un poco para comentarles cómo ha ido el trabajo de campo en esta. Como les decía, el objetivo 3 y 4, básicamente la evidencia empírica se ha recolectado a través de entrevistas en profundidad, y lo que nosotros hemos hecho es dividir en categorías de entrevistados. En el caso del IFE, hemos entrevistado a 35 personas, 35 beneficiarios, tratando de hacer un diseño muestral en algún punto, gente que pidió el subsidio y lo aceptaron, gente que lo rechazaron, beneficiarios ya de otras políticas como la asignación universal por hijo. Hay que recordar que estos beneficiarios, digamos, entraban directo, no necesitaba, o sea, era como una asignación automática, y también aquellos casos de que, digamos, que no hubieran recibido nunca asistencia estatal.
En esos cuatro casos nosotros describimos, tratamos de buscar entrevistas entre distintos, que unificaron estos 4 casos, tratando también de hacer un diseño en donde hubiera beneficiarios de distintos espacios municipales y de distintos estratos sociales, ¿no? En algún punto. También hemos entrevistado a algunos funcionarios públicos que nos han permitido dar cuenta un poco cómo se diseñó esta política, cómo se implementó en la provincia de Mendoza. También algunos funcionarios públicos provinciales y municipales, ¿no? En este caso tratando justamente de ampliar la mirada de esta base de datos que describía Lucrecia a través de referentes de funcionarios municipales encargados, por ejemplo, de los directores de desarrollo social o las oficinas de empleo en los municipios, que nos han permitido tener una mirada más clara de lo que pasa en el territorio, ¿no? Las relaciones cara a cara. Los jefes y empleados del ANSES, tuvimos la posibilidad de entrevistar al jefe de la región Cuyo de ANSES, que nos permitió también ver un poco cómo se había llevado adelante la inscripción del IFE y todos los problemas relacionados a la asignación, que el tema de los criterios de justicia, ¿no? Aquí aparece muy claramente. Después algunos referentes territoriales, sobre todo la gente que estuvo encargada de inscribir a las personas que estaban en algunas situaciones complejas, sobre todo con problemas de conectividad, la fragmentación, digamos, social que genera la conectividad, y algunos referentes sociales, aquí, bueno, sacerdotes, bueno, tuvimos la posibilidad de entrevistar también al director de Cáritas de Mendoza, que también nos dio un panorama de cómo había crecido la vulnerabilidad social durante la etapa de pandemia. Respecto al ATP, también los beneficiarios los dividimos en 2 casos, ¿no? Los beneficiarios decisores, o sea, los empresarios, digamos, los dueños de empresas que habían recibido este beneficio, o sus contadores, los beneficiarios trabajadores, aquellos que, digamos, que habían tenido la posibilidad de cobrar su sueldo a través de, digamos, de esta ayuda estatal. Hay que recordar que el ATP, el beneficio era justamente pagar sueldos, la compensación salarial, recibían alrededor de unos 15.000, 18.000 pesos, y bueno, y el empresario tenía que cubrir el resto del sueldo. Algunos funcionarios públicos también, en este caso, por ejemplo, entrevistamos al director de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, algunos funcionarios de las oficinas de empleo también, representantes de las asociaciones profesionales, y en este caso hemos tratado justamente a través del informe que presentó Patricia, de buscar, digamos, referentes de los sectores más tocados, ¿no? En este caso tenemos la entrevista con la asociación que nuclea a los gastronómicos y al sector de turismo, que justamente fue uno de los más tocados por la pandemia, y otros sectores como por ejemplo el sector vitivinícola. Y después algunos empleados de bancos y contadores, porque también el ATP tenía relación, digamos, uno de los beneficios del ATP era que se otorgaban créditos a tasas subsidiadas, entonces nos pareció interesante poder tener la mirada de aquellos empleados de banco, que eran los que entregaban esos créditos, y los contadores, que tuvieron un papel fundamental en la asignación de los ATP, ¿no? Porque generalmente fueron los mediadores por excelencia de esta ayuda, porque ellos fueron básicamente los que incentivaron a que las personas se presentaran. Y finalmente también, para tener una visión de cómo funcionaban estos aparatos técnicos, a los empleados de la FIP, para ver, digamos, del interior cómo se creó esta política y cuáles fueron los principales problemas. Entonces, en este marco, más o menos, tenemos un grado de avance del 90% del trabajo de campo, y al momento el Nodo Mendoza tiene hechas 78 entrevistas, o sea que en realidad, bueno, acá están divididas más o menos por categorías, que esto es lo que hemos relevado hasta el momento. Prácticamente lo único que nos está quedando, estamos persiguiendo algunos sindicatos que son más difíciles de conseguir las entrevistas, esperamos que la semana que viene ya tengamos todo hecho, pues, como para empezar con el trabajo de codificación, que por supuesto no va a ser menor, pensando en la cantidad de revistas que tenemos. Bueno,
para un poco mostrarles cómo fue de adelante este trabajo de campo. Yo quería darle la palabra con el tema de las experiencias a Gabriela Aguilar, que nos va a contar primero cómo ella llevó adelante algunas entrevistas a beneficiarias del IFE en un barrio popular de Mendoza, y después le voy a dar la palabra también a Juliana, que nos va a contar un poco sobre una población particular, que es la población migrante, que tuvo bastantes problemas para recibir esta ayuda estatal, justamente por los conflictos que tienen que ver con la base de datos del ANSES y la regulación de la situación migratoria. Así que, Gabriela, te paso la palabra. Sí, simplemente aprovecho para ir interrumpiendo, pero antes que tomen la palabra, ¿les parece 10 minutos más? 10, 12, sí. 13 minutos más, ahí vamos. Ya terminamos como para que las chicas hablen y bueno, de última, después de lo de los resultados, por ahí los podemos dejar para después para el debate. Adelante entonces, chicas. Hola, ¿cómo están? Bueno, como estaba contando Virginia, lo voy a hacer bien breve porque entiendo que estamos un poco sobre la hora. Nos pareció interesante en esta instancia traer a colación una experiencia así puntual con la política del IFE, que ha sido las entrevistas a los barrios populares, y en este caso yo me encargué más que nada de esa población, y hubo varias entrevistas que se realizaron en el mismo barrio. Por ahí también la comparativa con otros barrios es interesante, pero en este barrio particular lo que queríamos como mostrar es que se puede hacer como la comparativa entre la mediación y lo que fue el rol de los beneficiarios y cómo fueron sus experiencias y percepciones. Lo interesante por ahí con el tema de los beneficiarios y beneficiarias en este barrio, Luz de Vida, o de Rodeo de la Cruz, no sé si conocen, es un barrio bastante grande. Intentamos en esto de la muestra de tratar de abarcar distintas partes de la población y que fuera más representativa la muestra. Buscamos en el barrio popular a mujeres mayores, a personas mayores, y como sabemos por ahí la esperanza de vida de los barrios populares es bastante más corta y la percepción de la vejez también es distinta. Entonces la misma gente del barrio me decía, no, anda a entrevistar a tal o a cual, que tenían un rango de edad entre 35 y 57 años, y eran las personas, dentro de todo, de las más mayores que existían habitando ese barrio. Creo que no es un dato menor, por eso lo quería mostrar a colación. En género, las mujeres siempre son mayoría, 5 mujeres y un varón fueron entrevistadas en este barrio. Los trabajos generalmente tienen que ver con trabajos de cuidados comunitarios en el merendero y el comedor barrial, y también los trabajos temporarios en la agricultura, el ajo, la cebolla, por lo cual son trabajos muy temporarios, muy afectados por la crisis, que por la pandemia se imaginarán totalmente cerrados, no pudieron trabajar, lo cual las condiciones económicas del barrio fueron paupérrimas. Incluso en las entrevistas muchas veces comentaban las mismas familias de una forma muy, muy difícil de comunicar, pero nada, hambre, en esos términos, o sea, pasaron hambre. Ha sido un año muy, muy difícil para este barrio, y entiendo que para otros barrios también. Y bueno, en esto, por ahí entender la política y el funcionamiento y qué finalidad tuvo la política del IFE para esta población. Y bueno, en general declaraban los beneficiarios que el uso había sido para mercancía de subsistencia. Me contaban por ahí, a modo de experiencia, que usaban el IFE para comprar, no sé, un puchito de carne molida, lo frizaban y lo racionalizaban para tirar el resto del mes. Cuestiones que por ahí parecen simples, pero realmente fue un apoyo para una política más bien alimentaria en esos términos de supervivencia. Y también otro hallazgo interesante ha sido las mejoras habitacionales, que eso se vio más en la mediación. La mediadora contaba eso, ¿no? Veíamos camiones de ripio entrar al barrio, dice, eso no pasaba hacía años. La gente con el IFE, aunque sea un arreglito, por más tonto que parezca, hacían en la casa, como se les llovía un poquito el techo, bueno, a poner un parche, comprar una bolsa de cemento, ese tipo de cosas que realmente han sido un impacto importante en la mejora de la calidad de vida de estas familias y en la política y también en el derecho de habitar, ¿no? La mediación barrial, como contaba Virginia, gran parte de la población había sido una inscripción automática, porque eran mujeres que recibían la asignación universal por hijo, y la mayoría de las personas no tuvieron problema en esos casos. Las mujeres lo recibieron, se les depositó sin mayor inconveniente. El inconveniente era con las personas que no recibían automáticamente el IFE, casi todos varones.
y en este caso todos comentaban que sí, que todos habían necesitado que alguien los ayudara para inscribirse, por falta de dispositivo, de algún aparato que pudiese conectarse a internet, y falta de conocimiento. En muchos casos tenían muchos problemas para utilizar Gmail, para hacer tener un mail de contacto, bueno, una cadena de problemas en relación a la falta de conocimiento, de herramientas de internet, que hacían que sí o sí necesitaran una mediación. Esto lo explicó muy bien la mediadora es la referenta del barrio. Ella es la presidenta del merendero Estrella Roja, que es un merendero que tiene, bueno, muchas funciones, no es solo un merendero, es mucho más que eso, y ella destacaba, no, principalmente esto de las mejoras habitacionales, y decía que, bueno, que les sorprendió, fue como algo que no lo tenían pensado en esos términos, fue la necesidad de mediación. El merendero se volvió como una especie de sede del ANSES informal, en que las mismas mujeres que son voluntarias del merendero, con sus propios celulares, son todas vecinas del barrio, ponían turnos para inscribir gente, porque la demanda fue tan grande que no sabían ya cómo manejar la situación de que la gente no sabía inscribirse al IFE, no podía, por lo tanto hacían algunos turnos y la gente se acercaba al merendero en ciertos momentos para inscribirse, y me contaba que alrededor del 85% como mínimo, me decía ella, de las personas adultas mayores de 18 años recibieron el IFE en su barrio, lo cual creo que es un montón, ¿no? Es un dato interesante. Y lo último para destacar de esta experiencia es los hallazgos todo el tiempo emergentes de cuáles eran las críticas que hacían las vecinas al IFE en relación a la falta de control de quién recibía, relacionado más que nada con gente joven sin hijos e hijas, y el aumento del consumo problemático y el uso del IFE para consumir, los casos de personas en situación de encierro y personas fallecidas que también cobraban el IFE, bueno, un montón de situaciones irregulares, que por ahí fue un poco, creo yo, un poco por la emergencia de la política de salir rápido, hubo como algunas cuestiones en el camino a la hora de formular e implementar la política que, bueno, generaron este tipo de situaciones. Pero bueno, generalmente también el problema del ANSES y la actualización de datos, que no estaban actualizados, que eso es algo que también ha salido, entiendo, en los otros nodos. Así que bueno, muy brevemente, esa es la presentación de la situación del barrio popular Luz de Vía, para darle la palabra a mi compañera, porque si no, se nos va a hacer un poco tarde, pero bueno, después lo charlamos mejor. Muchas gracias. Sí, Juliana, si podés también sintetizar, y bueno, a Gaby también le pido, así podemos terminar y hablar un poquito también de los intercambios institucionales, que es importante. Excelente. Bueno, buen día para todos. Bien. Bueno, igual que mi compañera, yo voy a hablar, digamos, más o menos de lo que fue el trabajo de campo, específicamente de beneficiarios de IFE. Me aboqué a través de entrevistas en profundidad a la población migrante que reside en la provincia de Mendoza, alrededor de 3 años o más. Básicamente, bueno, lo que queríamos compartir, digamos, en este apartado, es que, bueno, la población migrante históricamente ha estado excluida de las políticas de transferencia de ingresos en Argentina, y específicamente con el IFE quedaron por fuera aquellas personas migrantes que no tenían regularizada su situación migratoria, es decir, que no contaban con DNI argentino, y aquellas que aún contando con DNI argentino no cumplían con los años de residencia permanente que exigía la norma. También pudimos observar que se dieron situaciones donde, aún cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley, debido a la no actualización de la base de datos e información de ANSES, quedaron por fuera. También se vieron situaciones que, a pesar de haber quedado por fuera, con insistencia y reclamo, lograron ser incluidos dentro de los beneficiarios y beneficiarias del IFE. Durante la experiencia, digamos, de entrevistas en profundidad, también se observa que los entrevistados pudieron manifestar que pudieron observar o percibir situaciones de xenofobia y discriminación por parte, bueno, en algunas entrevistas surge, digamos, por parte de personal de ANSES, por parte de personal de los bancos donde iban a cobrar el beneficio, situaciones de xenofobia y discriminación que se encuentran asociadas a la situación migratoria. Así que yo creo que ahí está como sintéticamente explicitado lo que fue el acceso y la experiencia al IFE por parte de la población migrante en Mendoza, que después también podemos como ampliarlo un poco si es necesario. Gracias, Julia. Bueno, y ahora entonces le vamos a dar la palabra a Gabriela, que también ha trabajado sobre las entrevistas de ATP
y sobre, en particular, la visión de los conflictos entre empresarios y trabajadores respecto a este beneficio. Buenos días. Bueno, voy a ser también muy breve porque entiendo que estamos súper excedidos de tiempo, así que no quiero ser irrespetuosa con el tiempo de todos y de todas. Bueno, un poco el objetivo, como bien nombró Virginia, tenía que ver con poder observar cuáles eran las experiencias frente, en este caso, al ATP, y una de las cuestiones que se nos sugirió fue poder entrevistar tanto un empleador como empleado de una misma empresa para observar las diferentes percepciones en torno al beneficio. En esto pudimos detectar un conflicto que tiene que ver justamente a veces con los grises que se generan en este tipo de políticas, donde, bueno, acá trajimos una parte de la entrevista, pero bueno, no quiero andar demasiado en eso, pero puntualmente tenía que ver con que el monto que estaba depositando ANSES excedía el que tenía que realmente percibir, en palabras, digamos, de la empleadora, el empleado, porque este estaba, por un lado, reducido su salario en un 25%, como lo había planteado el Ministerio de Trabajo, y porque estaba suspendido de sus actividades. ¿Qué pasa ante esta situación? Y lo que dice la empleadora y lo que plantea la empresa es que deben devolver este excedente en horas a favor de la empresa. Situación por demás irregular. Frente a esto, ahí si querés pasar a la del empleado, el empleado cabe destacar que es un estudiante de abogacía, entonces en su sana desconfianza, como él plantea, se averigua y le parece rara esta situación de que queden horas a favor de la empresa, puede llegar a la conclusión de que en realidad la empresa se va a hacer de plata de forma indebida porque no es un dinero que esté justamente depositando el empleador, sino que viene por parte del Estado. Además de generar una situación de una amenaza constante acerca de qué cantidad de horas vas a tener que devolver a tu empleador, y esa forma de devolverlas, que sería a través de horas extras, son horas informales que, bueno, lógicamente no debería ser el ANSES quien recomiende que te las devuelvas a través de la informalidad. Así que bueno, esto fue como un caso puntual que nos llamó la atención. Sin duda fue muy rico poder hacer esta entrevista a empleado y empleador de una misma empresa, porque esto permite detectar este tipo de cuestiones. Después hay otras cuestiones contradictorias respecto, por ejemplo, al rol que jugó el sindicato frente a esta situación, que bueno, para otras instancias las podremos comentar. Así que espero haber sido lo suficientemente rápida para que hayan podido entender el conflicto. Gracias, Gabriela, sí, súper clara, por lo menos. Bueno, y lo último para cerrar, después volvemos sobre los resultados de las entrevistas, pero me parecía importante también recalcar que no solamente el trabajo, digamos, de este proyecto para mí es bastante importante en cuanto al trabajo en red que se ha logrado, y una parte muy importante de todo ese trabajo tiene que ver con los intercambios institucionales que se han estado haciendo a lo largo de este tiempo. Y bueno, traigo a colación dos experiencias nada más, que también le voy a dar la palabra 2 segunditos a Gabriela Aguilar y a Juliana para que nos cuenten. El primero tiene que ver con un concurso de piezas audiovisuales. No sé si Juliana podrías mencionar un poquito de qué se trató y qué es lo que hicimos y bueno, y por qué ganaste. Bueno, el concurso de piezas audiovisuales, también en el marco de las entrevistas en profundidad que se realizaron a las personas migrantes que residen en la provincia de Mendoza, consistió en la escritura de una crónica. Fue un concurso donde participamos integrantes de todos los nodos que forman parte del proyecto, y fue bastante interesante porque se dio una articulación interinstitucional muy enriquecedora. Se dio como un espacio muy provechoso, digamos, de intercambio, de fragmentos y del trabajo de campo que fuimos realizando entre todos los nodos, y esas crónicas, luego estamos en el proceso, digamos, actualmente en la conversión de las crónicas en piezas audiovisuales que van a ser difundidas por las redes institucionales del IDAES y medios locales de Mendoza, de ser posible. Y la verdad que fue una instancia de participación y aprendizaje muy rica, porque también te anima a poder participar en estos espacios y también visibiliza el trabajo arduo que se va realizando desde los equipos de investigación, y se puede intercambiar en estos contextos de pandemia que realmente, bueno, no nos podemos ver físicamente, pero pudimos intercambiar estos relatos, así que muy interesante, provechoso y enriquecedor. Gracias, Juliana, y ahora le doy un segundito la palabra a Gabriela para que nos cuente otra instancia de intercambio entre los nodos
que también me parece que fue bastante interesante. Bueno, en mi caso también desde el proyecto se potenció y se impulsó el seguir la formación a quienes éramos graduados y graduadas en relación a posgrados y bueno, por ahí la riqueza de que estaba compuesto por nodos de distintas instituciones, se pudo como dar ese espacio para intercambiar algunos cursos de maestría, incluso sé que bueno, hubo otras experiencias, pero en mi caso puntual, como que yo representé al nodo de Mendoza, en la maestría de Sociología Económica, en el módulo de Sociología Económica 1, con la oportunidad también de tomar clases bueno, con Alexander Royce, que es el director actual del INAES. Por ahí la idea de poder aprender nuevos conceptos, teorías actuales de la sociología económica, y en relación, por supuesto, esto se ofreció a las aspiraciones laborales y a mis propios intereses, lo cual creo que fue sumamente enriquecedor y una oportunidad enorme para mí. Poder tener esta beca, digamos, de alguna forma, para cursar este módulo y seguirme capacitando, y ha sido, por supuesto, financiado desde el mismo proyecto. Creo que esos espacios no se dan en todos lados, por eso por ahí queríamos como comentarles que estas cosas han estado pasando y bueno, realmente creo que es una oportunidad enorme, sé que tiene que ver con las mismas directoras de los nodos que han ofrecido esa oportunidad y bueno, la verdad que ha estado muy, muy bueno, y a mí en este caso se vincula con mi formación. Yo ahora estoy viajando a España para hacer una maestría allá, y bueno, fue como la idea un poco eso, ¿no? Poder vincular lo que veníamos trabajando y aprovechar la enorme capacidad intelectual y la formación que tienen las directoras de los nodos y bueno, y las distintas instituciones que habían participando, al servicio un poco también de quienes estábamos dando una mano, y todavía estamos en este proceso de formación, así que creo que fue sumamente enriquecedor también. Bueno, Mariano, yo creo que con esto Bueno. tenemos algunas cuestiones de resultados, pero bueno, después lo vemos, si quieren, en particular con las preguntas y ese tipo de cosas. Sí, nos excedimos un poco de tiempo, como decían, pero no hay problema porque también sirvió para que pudieran dar un pantallazo más general de cada uno de los avances, que la verdad que se ve que han trabajado mucho, el trabajo de campo, 78 entrevistas, más o menos por ahí iba el número, realmente da cuenta de un laburo bien intenso, y felicitaciones también a Juliana y se me perdió la otra chica, Gabriela, por estos intercambios muy interesantes que mencionaban. Abrimos entonces tanto para que hagan alguna otra comentario final ustedes o si hay alguna pregunta. Yo en particular aprovecho ya que intervenía antes de dejar la palabra. Me llamó la atención, digo, cuando en todo esto desde afuera, ¿no es cierto?, sin haber estudiado la situación en concreto, lo que uno puede haber ido siguiendo por los diarios. Mucha de la prensa estuvo centrado en IFE y ATP, y me llama la atención en lo que más trabajó Lucrecia, que ahora no figura, no sé si nos está escuchando, pero la presencia más de algunas medidas políticas y cuestiones implementadas desde los municipios. Eso la verdad lo desconocía, incluso había un grafiquito en una de las placas del sostenimiento material que el municipio tenía un 60% en realidad de participación, creo, como incluso siendo más importante que lo que podría haber aportado IFE y ATP. Es un comentario al pasar. Y la otra cuestión, si tenían alguna cosa para comentar, digo, no sé bien cuál es el recorte de la investigación, está principalmente centrado en lo que sucedió en 2020, porque además estamos todavía transcurriendo el 2021, pero alguna apreciación de qué es lo que estaba pasando con digamos, la asistencia, la política social vinculada al sostenimiento en pandemia, en lo que va al 2021, que en algún momento se decía que se iba a interrumpir ahí, fue bueno, toda esa cuestión. Por mí y por acá simplemente esos comentarios generales, y las dejo a ustedes, y si alguien tiene alguna pregunta en particular. Sí, no sé, Mariano, si respondemos así o esperamos A ver si hay alguna otra pregunta, ya aprovechar, así ya después rematan, bueno, y ahí le damos el cierre. Estoy, dice Lucrecia. Sí, Lucrecia tenía un turno al médico y tenía que ir, pero bueno. Está bien, no cualquier cosa, cualquier cuestión, o si no puede hablar, hablo yo, que también estamos al tanto de la situación.
Virgi, bueno, primero felicitarlas, la verdad que un trabajo impresionante, no solamente en la temática, sino bueno, todo lo que ha convocado, ¿no? Como vos decís, el intercambio institucional, en formación, en capacitación, o sea, realmente un trabajo muy intenso. A mí me gustaría preguntarles el tema más que nada de la metodología, de la cocina de la metodología en pandemia, ¿no? Que es todo un tema, la indagación, más entrevistas en profundidad, cómo fue todo ese tema, si fueron virtuales, si no, la cantidad de entrevistas, el análisis posterior, porque si bien son un montón de entrevistas, desde lo cualitativo, analizar 78 entrevistas, yo te escuchaba y digo, infinito. Eh, los análisis, las categorías, el equipo que va a poder analizar e interpretar ese discurso, ¿no? Porque eso depende de las categorías que emergen, es como un montón, o sea, me quedó como esa curiosidad en cuanto a la cocina de lo metodológico, más allá que me parece buenísimo el ensamble, ¿no? Que en esta pandemia a veces hemos estado llenos de estadísticas y las voces, es lo que se ha perdido. Entonces, bueno, esto me parece una riqueza impresionante al trabajo. Pero bueno, como sintetizando, digamos, como la cocina metodológica en pandemia, sería la idea, ¿no? Me gustaría hacer una pregunta y un comentario, ¿puedo? Sí, Betty, sí. Sí, bueno, por supuesto que es muy atractivo, interesante, hace pensar muchísimo, y me alegro y celebro que que estén en condiciones de mostrar avances. Y una experiencia de investigación, digamos, colectiva, de tratamientos metodológicos complejos, en condiciones, como dice Carolina, de pandemia, en donde la información no es, bueno, señalando los déficits en la producción de información oficial histórica, podemos decir, porque no es producto de la pandemia, es problema del INDEC o de las organizaciones estadísticas, ¿no? Eso lo sabemos. Pero bueno, me parece súper importante el estímulo a los jóvenes, me parece todo súper interesante. La combinación de lo estadístico, empírico, duro, que presentó Patricia es muy valioso porque eso muestra dónde estamos, ¿no? Y son ya, digamos, indicadores muy, muy contundentes de cuáles son las cuestiones específicas de Mendoza en relación a la economía nacional, que la pandemia vino a agravar, ¿no? Digamos, esta es la enseñanza. La pandemia vino a agravar una situación que ya era muy delicada y muy crítica antes. Las preguntas, en mi caso, tienen que ver con lo que he ido escuchando y tomando nota, desde el punto de vista metodológico, que recién, bueno, entiendo que Lucrecia se ha tenido que retirar, pero si pueden precisar un poco este tema del sistema de búsquedas por palabras claves. Ese punto es muy interesante porque se puede ligar, diríamos, los sistemas de inteligencia, digamos, si tuviéramos capacidad, si estamos en condiciones y capacidades técnicas, tecnológicas de hacer un machine learning, te diría aplicar la inteligencia artificial, o si es más doméstico. Yo me imagino que debe ser más doméstico, pero ¿por qué ese recurso han utilizado y cuáles serían sus fundamentos? Esa por una parte. Y la otra, vinculada a este tema de las esferas, los diferentes niveles de gobierno que han intervenido en la asistencia o en la instrumentación de las políticas sociales, si ustedes prevén poner los datos que obtienen en relación en función de, digamos, el sistema institucional, territorial, que tienen entre los municipios, gobierno provincial y gobierno nacional, porque lo que no queda, digamos, evidentemente tiene que ser un proceso, ustedes están en un proceso de producción de datos y después lo van a tener que procesar, pero si ustedes prevén ese tema de los diferentes niveles de gobierno, porque está claro que hay un problema muy serio a nivel de los municipios no, la mayoría, y como lo ha demostrado muy bien Patricia Holguín en varios trabajos, ¿no es cierto?, no tienen fondos propios. Ayer mismo salió de la Municipalidad de La Paz que el gobierno nacional le daba 15 millones de pesos porque el mismo intendente dice que no tiene capacidad para recaudar. Entonces, eso por una parte. Y la otra
que si en el proceso de mediación el papel que cumplió la Iglesia y la red institucional religiosa en este tema de asistencia, si ahí está diferenciado o están tomados solamente como un intermediario más. Nada más. Bueno, a ver, voy a tratar de responder. A ver, Mariano, lo tuyo con... primero voy a empezar por lo de Carolina, por ahí que a lo mejor me va a ordenar un poco para la presentación. Respecto de la cocina de investigación, algunas entrevistas se han hecho presenciales, las que se pudieron hacer presenciales, sobre todo en los barrios populares, porque bueno, el tema obviamente que la conectividad sabemos que es una fractura, ¿no? Para todo este tipo de cuestiones, así que eso tratamos de hacerlas presenciales. Bueno, por ejemplo, Gabriela hizo prácticamente todas sus entrevistas yendo al barrio. Rocío, que también está aquí presente también, las hicieron presenciales porque ellas, por ejemplo, tenían un proyecto de la facultad donde habían trabajado con algunos, o sea, se capitalizó esa experiencia de algunas investigaciones de los proyectos Mauricio López, por ejemplo, para poder hacer trabajo, digamos, en los barrios. Los empresarios, sí, algunas fueron presenciales, algunas fueron virtuales, dependiendo también de obviamente que siempre el tema de los ATP decisor es muchísimo más difícil conseguir las entrevistas, y bueno, y en ese caso muchas se hicieron virtuales, porque también así era la posibilidad digamos, de concretarlas más rápidamente. También en algunos casos, algunos funcionarios también es así, por ejemplo, ahora la última que hemos hecho al asistente a una de las oficinas de empleo de Guaymallén, por ejemplo, la hicimos virtual porque estaba tapada de trabajo, y bueno, y esa era la manera de que nos podía responder. Así que, digamos, la virtualidad nos ha ayudado también para poder hacer más accesibles las entrevistas, una cuestión que yo la verdad que no la había pensado antes y bueno, y como que la gente por ahí, sobre todo las entrevistas que son difíciles de conseguir, la virtualidad ayuda. Obviamente que no es lo mismo, que hay una relación, digamos, más distante, pero creo que en definitiva cuando uno transcribe las entrevistas, sale información muy rica, ¿no? O sea, no han sido, por ejemplo, las entrevistas más cortas de lo que yo en un momento pensé que a lo mejor que iban a ser más cortas, y sin embargo no. Después también otra de las cosas que pasaron fue que en general, por ejemplo, los funcionarios que se han dedicado a hablar virtualmente han tenido menos interrupciones. Yo recuerdo, por ejemplo, a ver las entrevistas que hice con la tesis, que eran a políticos que todo el tiempo yo llamaba al teléfono, qué sé yo, bueno, y en este caso ha sido digamos, charlas muchísimo más tranquilas desde ese punto de vista, ¿no? Así que obviamente hay que hacer una reflexión, hay que ponerse a reflexionar un poco sobre los efectos, digamos, de estas tecnologías sobre el trabajo de campo, pero creo que hemos podido combinar, ¿no? Sobre todo también tratando de utilizar algunas otras herramientas que por lo menos yo hasta ahora no las había trabajado, como por ejemplo el tema de las fotografías, ¿no? Ayer, por ejemplo, tuve una entrevista en Luján, y una de las cosas más interesantes para mí fue ver la ventanilla, digamos, los espacios de la municipalidad cerrados y la ventanilla abierta, y la gente haciendo cola afuera, y bueno, ese tipo de experiencias también, digamos, habilita a pensar, digamos, cómo se transforma también la mediación de estos espacios. Así que bueno, estamos tratando de hacer también ese tipo de, digamos, de utilizar ese tipo de recursos. Y el tema, por ejemplo, de la pieza audiovisual, que por eso también me pareció muy importante darle la palabra a Juliana también, digamos, producir otro tipo de resultados, no solamente los grandes informes que por ahí lee poca gente, sino bien hacerlos a través, digamos, de testimonios o de algún tipo de experiencia de otro tipo, como para poder también reflejar estos resultados. Bueno, y con respecto al tema de la codificación y análisis, la idea es, bueno, hacerlo obviamente a través de programas informáticos. Estamos viendo si usar el Atlas TI todavía, o el otro que yo particularmente tengo la licencia, así que bueno, estoy viendo a ver con cuál de los dos hacerlo, porque obviamente que eso también va a ayudar mucho sobre todo para después hacer las familias, eso que, digamos, que te permite hacer los análisis relacionales más fáciles. Así que, bueno, pero eso justamente para todo el tema de la codificación están estos 4 encuentros que yo describí un poco,
que son 4 encuentros con especialistas en donde vamos a analizar distintos ejes, ¿no? Como por ejemplo los criterios de justicia, ¿no? Ahí va a aparecer hasta qué punto, por ejemplo, el IFE llegó a las personas que tenían que llegar o no, bueno, y debatir sobre eso, ¿no? Cómo se implementó, por ejemplo. Así que bueno, ese es el trabajo que nos queda ahora, y que, bueno, y que la idea es hacerlo mi bebé que también está discutiendo, hacerlo en pocas manos, ¿no? Porque eso sí, efectivamente, el tema de la codificación sabemos que tiene que haber, digamos, un criterio conjunto, entonces por eso la idea va a ser hacerlo entre bueno, las personas que obviamente que quieran, pero tratar de no colectivizarlo mucho para justamente tener un mismo criterio. Betty, con respecto a Mariano, con respecto a lo del tema de las políticas municipales y provinciales, ahí está digamos, la gran pregunta, porque esta base de datos, esta matriz, como decía Lucrecia, por ahí el problema que tiene es que ponen una fila, por ahí políticas, o sea, ocupa una misma fila, ocupa Mendoza Activa, que tuvo un impacto muy grande, por ejemplo, para la generación de empleo, con políticas, por ejemplo, de asistencia alimentaria de un municipio que a lo mejor entregó 700 bolsas de comida. Digamos, en esa base de datos aparecen iguales, pero justamente lo que ahora nosotros estamos tratando de ver es digamos, de distinguir de esa base de datos el impacto real, ¿no? Y también lo del tema de las entrevistas en profundidad, con esto que decía Betty recién del tema de los fondos públicos, justamente una de las grandes cosas, o de las cosas más interesantes de haber charlado con estos funcionarios municipales es que justamente estamos recolectando información que no sale publicada en ningún lado, y que, bueno, que lo manejan ellos, como por ejemplo esta cuestión de lo que tiene que ver con, digamos, con recursos propios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Luján de Cuyo, que es una de las entrevistas últimas que hemos hecho, por ejemplo, ellos dicen que de la parte alimentaria, por ejemplo, la mitad la cubre con los gastos de las tasas municipales el municipio, y la mitad la cubre el gobierno provincial. Y ellos, por ejemplo, en el caso de ellos, vieron, digamos, el impacto del IFE, cómo el IFE llevó a retardar esa ayuda, digamos, durante los meses que el IFE se entregó, que fueron 3 rondas, ¿no? hasta agosto del año pasado, vieron una menor afluencia de gente, que después, digamos, cuando se cortan esas políticas nacionales, caen todas al municipio. O sea que los municipios de agosto hasta esta parte, digamos, han habido muchísimas más demandas, ¿no? En cuanto a asistencia alimentaria, por ejemplo, en el caso de Godoy Cruz, que también el referente, el funcionario municipal nos dijo que, por ejemplo, antes de la pandemia entregaban alrededor de unas 400, 450 bolsas de comida, y hoy día están entregando alrededor de unas 1.700. Gente que, digamos, que nunca había ido a buscar comida al municipio, ahora lo hace, ¿no? Y bueno, y respecto de eso, Betty, que aprovecho para lo del tema de la iglesia, o sea, según lo que contó el director de Cáritas, Mauricio, que no me acuerdo el nombre, el apellido, él dijo que la iglesia no había llevado adelante, no había tenido una injerencia grande en cuanto a la mediación del IFE inscribiendo gente. E inclusive dijeron que durante la pandemia el efecto, digamos, si bien el trabajo voluntario se había incrementado enormemente, sobre todo por gente que había recurrido digamos, a colaborar, sobre todo los jóvenes, ¿no? Habiendo ellos cuentan como una especie de renovación en el compromiso militante, digamos, porque los viejos se tuvieron que ir a guardar, digamos, entonces hubo una especie de renovación en el compromiso militante de jóvenes, ¿no? Pero sin embargo, eso hizo que la red, digamos, de ayuda, de asistencia de la iglesia fuera menor, porque dicen, mucha gente que antes colaboraba, hoy día estaba en situación de ir a pedir ayuda, digamos, como que ellos veían la vulnerabilidad, la situación vulnerable de grandes capas de gente, justamente gente que antes ayudaba, colaboraba con algo, ahora, digamos, estaba en una situación totalmente susceptible de dificultad, ¿no? Y bueno, y respecto de los mediadores, lo que sí se observa claramente que los municipios sí tuvieron un impacto grande en cuanto a la inscripción del IFE, sobre todo
acercando, digamos, la conectividad, ¿no? El tema de los polideportivos, en donde se pusieron, digamos, se dedicaron espacios para conectarse, ¿no? Okay. No sé si hay muchas cosas para decir, pero Mariano tiene que ir, no sé. Ya no, está sin todo duda. Bueno, de todas maneras, porque ya la gente se está yendo, pero de todas maneras está bueno que vayan teniendo avances y esa forma de divulgación y pensar en, digamos, de ofrecer, en este sentido, todos los proyectos PISAC tendrían que hacerlo los medios institucionales para difundir, ¿no? Con el comité justamente de divulgación. Ahí se pueden establecer algunas formas para informar. Bueno, Mariano se tuvo que retirar. Estamos los dos, digamos, un poco en la coordinación de los seminarios con Nati. Está bien, claro. No sé si estamos más que en hora. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, algo que les gustaría aportar, y si no, bueno, agradecerles infinitamente el tiempo, el trabajo, felicitarlas, y bueno, decirles que en octubre, a principios de octubre, habría otro seminario interno, que bueno, esperemos que haya más convocatorias, sabemos que es complejo el tema de la convocatoria, pero bueno, lo mismo sabemos que queda grabado y que esto se puede difundir, que me parece sumamente importante también.